Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Dos policías españoles, Jorge García Tudela y Gabino San Martín, fueron asesinados el día 11 de diciembre del 2015, no hace mucho, un año y poco, en un atentado perpetrado contra la embajada española en Kabul, en la capital de Afganistán. Seguro que todos ustedes lo recuerdan. Bien, los autores de esa acción fueron luego abatidos por las tropas estadounidenses, pero las familias de los dos agentes muertos y los compañeros o supervivientes están buscando más culpables y apuntan a los máximos responsables de la embajada, que son Emilio Pérez de Ágreda y Oriol Solà, en una querella que ahora mismo está en manos del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Hoy en el Territorio Negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca, buenas tardes a los dos. Hola. Hola, muy buenas tardes. Nos van a contar los secretos de este sumario, que como decíamos está en la Audiencia Nacional, y van a hablarnos de unos diplomáticos, ¿verdad?, bastante peculiares. Antes, recordemos qué ocurrió aquel 11 de diciembre del 2015 en Kabul, por favor. Bueno, poco antes de las 6 de la tarde de ese día, un coche bomba que iba conducido por un suicida estalló en una de las puertas de acceso de la embajada. Por el agujero que provocó esa explosión, pues entraron al menos 3 terroristas que estuvieron allí dentro en el edificio 12 horas. 12 horas hasta que finalmente las tropas de asalto norteamericanas y noruegas también acabaron a tiros con ellos. Los talibanes, porque eran talibanes, iban armados con fusiles de asalto AK-47, llevaban granadas de mano, llevaban RPGs, lanzagranadas, y mataron a 2 agentes españoles, al policía Jorge García y al subinspector Gabino San Martín. Y además mataron a 10 afganos, a 10 personas más, en su mayoría afganos, miembros de los equipos de seguridad. En el momento del atentado, del ataque contra la embajada, había allí 8 de los 9 policías que estaban destinados entonces, porque uno estaba fuera del edificio, estaba haciendo labores de escolta de la canciller, estaba a unos 200 metros de allí cuando se produjo la primera explosión. Un funcionario de Asuntos Exteriores y el segundo jefe de la delegación, Oriol Solà, porque el embajador, Emilio Pérez de Ágreda, se había ido de vacaciones 2 días antes. ¿Y cómo murieron los 2 policías españoles? Pues el Jorge García tenía su habitación muy cerca del lugar en el que estalló el coche bomba, pero no murió a consecuencia de la explosión. Probablemente fue herido por la onda expansiva, pero lo cierto es que se equipó, se puso su equipo, su chaleco, cogió su arma y se enfrentó a tiros con los terroristas que entraron en la embajada y que finalmente acabaron matándole. Su compañero, Gabino San Martín, tomó una decisión muy, muy valiente que le costó la vida. Minutos después del inicio del ataque, los agentes españoles se reagrupan, hacen recuento, ven quién está, quién no está y comprueban que Jorge no respondía, que no sabían dónde estaba, no respondía al teléfono, no respondía a la radio y se preguntaron dónde estaba. En ese momento, el subinspector San Martín, un agente de la UIP, decide salir a buscarle, a buscar a su compañero, a pesar de que los terroristas ya habían llegado a la parte más alta de la embajada y tenían una posición de tiro fácil, ¿no? Era un blanco fácil. Le acompañó en ese intento otro compañero que fue testigo de cómo Gaby era alcanzado por los disparos de los talibanes, ¿no? Intentó atenderlo, recuperar su cuerpo, pero el fuego del enemigo se lo impidió. Y entonces, Gabino, herido ya, comenzó a pedir ayuda a sus compañeros a través del equipo de transmisiones, ¿no? Varios de ellos han contado ya a los fiscales de la Audiencia Nacional que investiga ese atentado, con total calma, como les decía, me han dado, me estoy desangrando, venid a buscarme, venid a por mí, que no puedo moverme, venid, que me voy a desmayar. Imaginen la situación, ¿eh? Un policía que es alcanzado cuando iba a salvar a otro compañero y el resto de agentes escuchando cómo se le va la vida, ¿no?, a través de la emisión. Y así pasaron varias horas, ¿eh? Los agentes españoles, que estaban refugiados en zonas seguras, oían los disparos que se producían arriba de los terroristas, oían las explosiones y oían a Gaby, a su compañero Gaby, herido por la radio, hablando por la radio. El policía que estaba afuera, que te contábamos que estaba haciendo labores de escolta en el momento del atentado, fue quien finalmente logró sacar el cuerpo de su compañero. Contaba a los fiscales que con una mano disparaba y con la otra arrastraba a su compañero. Y lo intentó varias veces, las fuerzas afganas no quisieron entrar, entraron una vez y fueron repelidas por los terroristas y se volvieron para atrás, y finalmente lo hizo él solo, entró él solo a por su compañero. Y antes de morir, Gaby le dijo a ese compañero, precisamente, unas palabras que definen muy bien la pasta de la que estaba hecho. El compañero que le recoge le dice, pero joder, ¿por qué te has expuesto así? Y él lo único que le dijo antes de morir fue, había que salir a buscar a Jorge. Desde luego de una pasta muy especial, eso no hay lugar a dudas. Bueno, hasta aquí lo que ocurrió ese día 11 de diciembre del 2015.
esas 12 horas, que no sé cómo, 12 horas, una detrás de otra, en fin, 12 horas de asedio que costaron la vida a los 2 policías españoles. Pero antes de eso, pasaron muchas cosas de las que hoy vamos a tener noticia. Vamos primero a 2008, fecha en la que es cuando se abre nuestra delegación diplomática en Kabul, creo, ¿no? Sí, con una decisión primera bastante discutible, que es la elección del lugar en el que se va a situar la embajada española. Se elige un lugar, un barrio que está lejos de la Green Zone, la zona verde, la parte de la ciudad en la que están la mayoría de las embajadas de los países occidentales, casi todos amenazados, y también el cuartel general de las fuerzas de la OTAN. En ese barrio, en la zona verde, el acceso está restringido y por tanto es uno de los pocos lugares más o menos seguros de Kabul. Nuestra embajada, sin embargo, la embajada española, estaba en un barrio de viviendas controlado por lo que allí llaman señores de la guerra. No hay una vigilancia, no hay un control de acceso, hay muchos edificios cercanos con mucha libertad de tráfico alrededor. Tampoco segura debía parecer la embajada española que José Turpin, que fue el primer embajador español en Kabul, en Afganistán, decidió trasladar su residencia a una vivienda dentro de la Green Zone. Es decir, el embajador, como el resto de todos los embajadores españoles que hemos tenido, por cierto, en Kabul, no vivía en la embajada. Ya. Claro, el embajador no vivía en la embajada porque no le parecía seguro, pero atención porque los policías resulta que sí, ellos sí. Por cierto, no eran los GEOs los encargados de custodiar las embajadas en lugares conflictivos. Lo digo porque los asesinados en diciembre de 2015, que yo sepa, no eran GEOs. No eran GEOs. Jorge estaba destinado en Granada y Gaby era de la UIPE, de la Unidad de Intervención Policial Antidisturbio. Pues sí, el GEO, la Unidad Táctica de la Policía, la Unidad de Élite, se encargó de la seguridad de la Embajada de Kabul desde el año 2008 hasta el 2013. Y es que los recortes también llegaron hasta ahí y a partir de ese momento los agentes que protegen la delegación diplomática son policías de cualquier unidad que lo piden y que reciben un curso de un par de semanas. Ya desde la época en la que estaba el GEO comenzaron a llegar a Asuntos Exteriores informes con quejas sobre los agujeros de seguridad que tenía el edificio. 2 veces al año, por lo menos, los policías hacían informes en los que denunciaban las condiciones de trabajo que tenían allí. Bueno, y esos informes que hacían los policías se enviaban primero al embajador, después el embajador supuestamente tenía que trasladar todo eso a sus jefes en Madrid, pero por lo que se ve nadie hizo ningún caso de los informes. No, ninguno. Y ponemos unos ejemplos. En el año 2011 los policías denunciaron que las garitas de seguridad de la entrada a la embajada española eran de paja. Las ventanas eran de plástico y las puertas eran de madera. El Ministerio aprobó una inversión para solucionar esa situación penosa. Aprobó una inversión, decía, de 5.000 euros para hacer esa reforma y tardó 4 años en hacerse, en 2015. Y en agosto de 2014, el jefe de equipo de seguridad estática, es decir, los que están vigilando los accesos a la embajada, redactó un demoledor informe que comenzaba diciendo que la embajada, y leo textualmente, distaba de llegar a unos parámetros mínimos de seguridad que exigía un edificio así en Kabul. En ese informe, el oficial pedía una docena de medidas para reforzar la seguridad, unas medidas que nunca llegaron. Yo no entiendo cómo es posible que los recortes puedan llegar también a la seguridad de una embajada como la de Kabul y sobre todo cuando los encargados de esa seguridad están avisando desde hace tiempo de los graves agujeros que tienen. No solo avisaron los policías españoles. En el sumario del atentado hay una carta del responsable de la empresa de seguridad afgana que colaboraba con la policía española en la protección de nuestra embajada. Y esa carta, que se escribió en noviembre de 2014, también hablaba ya de los problemas graves de seguridad del edificio y anticipa lo que va a pasar 13 meses después, ¿no? Se pide reforzar las puertas de entrada porque tienen miedo que ocurra un atentado en el que una explosión suicida sirva para que otros terroristas entren al edificio y maten a los que se encuentran dentro. O sea, lo que ocurrió exactamente el día 11 de diciembre del 2015, ¿no? Exactamente eso. ¿Tuvieron al menos respuesta a estas peticiones o ninguna? Ninguna. Ninguna. En agosto del año 2015, es decir, muy poco antes del atentado y casi de manera desesperada, el policía que mandaba al equipo de seguridad le remitió una carta a Oriol Solá, el segundo jefe de la embajada, en la que se puede leer textualmente: sin necesidad de insistir en lo evidente, este oficial insta a los responsables de la misión diplomática a que comuniquen a instancias superiores del Ministerio de Asuntos Exteriores la situación de seguridad en la que se encuentra y encontramos la embajada como edificio y los que en ella residimos y trabajamos. Habéis citado a uno de los denunciados en la querella de las familias de las víctimas, a Oriol Solá, era, ¿verdad? La querella le dedica unas palabras muy duras, es el número 2 de la embajada, recordemos, y vamos a leer textualmente: no solo no respetaba absolutamente ninguna medida de seguridad, sino que por capricho ponía en constante riesgo la seguridad del edificio. Había allí un trasiego constante de mercaderes paseando por la embajada, entraban coches, furgonetas, camiones con joyas, alfombras, ropa.
Ese trasiego del que se habla en el sumario tiene mucha importancia porque lo que sospecha el juez Pedraz de la Audiencia Nacional es que los terroristas ya conocían la embajada. Ya. De hecho, el pasado viernes solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la embajada para comprobar si los atacantes estuvieron antes dentro, es decir, la conocían, la habían visitado antes. Todos los policías que declararon ante los fiscales de la Audiencia Nacional dijeron efectivamente que los talibanes se movían perfectamente por el edificio, aun estando completamente a oscuras. O sea que se lo conocían, ¿no? La Perfecto. sospecha... Sí, la sospecha es que ese relajo con el que Oriol Solá, segundo jefe de la embajada, dejaba entrar a todo tipo de gente, fue lo que después sirvió para facilitar el atentado. Ya se conocían perfectamente el lugar en el que querían entrar. Eso es, que hicieron alguna visita de exploración antes, como mercaderes o como lo que fuera. Pero no es esta la única acusación contra Solá, ¿eh? En la querella se dice de él que los agentes que trabajaban en la embajada se encontraban bajo amenazas, bajo presiones y coacciones para que no se quejaran del estado en que estaba todo aquello, ¿no? Y dicen de él que les daba un trato denigrante. Además, encima. Recordemos que el día del atentado, Oriol Solá era el máximo responsable de la misión diplomática española porque el embajador estaba de vacaciones y, por tanto, Solá fue quien recibió un correo electrónico esa misma mañana, la mañana del ataque, en el que se avisaba de eso, precisamente, de que iba a tener lugar un atentado en las horas siguientes. O sea, ¿alguien avisó, esto me suena vagamente, ¿alguien avisó previamente del atentado? Sí, los servicios secretos franceses alertaron a todas las embajadas occidentales de que ese 11 de diciembre del 2015 iba a haber un atentado contra una misión diplomática en Kabul. No especificaba contra cuál, pero decían que iba a haber un atentado, que había informaciones muy precisas al respecto. El correo llegó a la Agregaduría de Defensa de España, de la Embajada Española, que lo remitió, como todos estos correos, cifrado a la embajada. Un funcionario encargado de ese trabajo lo descifró y se lo remitió a Oriol Solá, al segundo jefe de la embajada. Bien, el señor Solá, por tanto, tuvo constancia de eso. ¿Y qué ocurrió? Bueno, aquí hay dos versiones diferentes y es lo que tiene que sustanciar la Audiencia Nacional, entre otras cosas, ¿no? Lo que dice la querella es que Oriol Solá llegó ese viernes a las 12 de la mañana a trabajar, a su despacho, a la embajada, al parecer, y voy a leer textualmente, después de una noche agitada. Pasó 15 minutos en el despacho y no dijo nada a nadie acerca de la amenaza que había recibido. Unas horas después, los talibanes entraban en la embajada con el resultado conocido de 2 policías muertos. Oriol declaró ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dio una versión bien distinta. Dijo que no vio ese correo hasta varias semanas después del atentado, cuando hablaron de él, cuando oyó hablar de él, y que solo entonces comprobó efectivamente que en su bandeja de entrada estaba ese correo. Como única explicación, le dijo a la fiscal, en un tono bastante peculiar, por cierto, porque hemos tenido la oportunidad de ver esa declaración, le dijo que llegó a las 4 de la tarde el correo y que a esa hora, pues que él ya no estaba en el despacho. Con las tecnologías de la comunicación de las que se disponen ahora, parece una explicación muy poco convincente, desde luego. Bueno, veremos qué dice la justicia, que es la que está investigando, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si ese correo hubiese llegado a los policías, a los que perdieron la vida, digamos, y a los encargados de la seguridad de la embajada? Sí, se lo hubiesen transmitido, ¿no? Bueno, sabemos lo que hubiera ocurrido con certeza, porque 9 meses antes de los atentados, en marzo de 2015, sí se tuvo noticia de una amenaza muy similar, ¿no? Y lo que se hizo entonces fue activar un plan de emergencia. Se cortó el tráfico en las calles de alrededor de la embajada española, se cerró el edificio a cal y canto, se reforzó la seguridad exterior y todos los miembros de la embajada permanecieron más de 24 horas encerrados en lo que se llama safety room, la habitación de seguridad. O sea que en esta ocasión, si a ese correo electrónico se le hubiera dado el curso habitual, se habría hecho probablemente lo mismo y a lo mejor estaríamos hablando de 2 policías, y no de 2 viudas de policías que acuden a la justicia precisamente en busca de culpables. Sí, 2 viudas y 3 hijos entre los dos, por 3 cierto. niños. 3 niños, sí. 2 de Jorge y 1 de Gaby. Pues seguramente habría sido así, aunque hay cosas que van un poco más allá de eso, ¿no? A estas alturas, 13 meses después, ni el embajador ni ese segundo jefe de la embajada, Oriol Solá, han sido capaces ni siquiera de hacer una llamada de teléfono a Gema y a Estefanía, que es como se llaman las viudas de Jorge y de Isidro Gabino. Los policías que se dejaron la vida por proteger precisamente a esa misión diplomática que mandaban ellos dos. Y más allá del asunto penal, lo que te decía Manu, hay cosas que van más allá, ¿no? Y sí. Hace unos días, coincidiendo con la denuncia en la Audiencia Nacional, el embajador en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, decidió retirar del vestíbulo de la Embajada Española la placa que había allí en memoria de los 2 policías fallecidos y la llevó a un sitio mucho menos visible, ¿no? Le debe resultar un poco incómodo y es una cosa que las familias no entienden. Y esa gente cobra sueldo público y representan a nuestro país. Pues sí. No tengo palabras. Esperaremos a que se pronuncie la justicia y veremos qué dictamina, pero huele muy mal. Como dicen los oyentes a través de Twitter que han seguido vuestro relato, parece todo muy claro. Descaradamente evidente lo que ocurrió. Gracias, Luis. Gracias, Manu. Hasta luego. Hasta luego. Enseguida hablamos con la doctora Folk de la dieta de los... The holidays mean more travel, more shopping, more time online.
and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.